Me llamo Alan y soy de Ciudad de México. Yo uso el metro muy seguido cuando quiero evitarme horas de tráfico. Recuerdo que esa noche salí de mi trabajo y me dirigí a la estación del metro. Ya era tarde por la noche, pues me había quedado horas extra en el trabajo. La estación estaba casi vacía. Caminé por el largo pasillo para llegar a donde pasa el metro, y desde ahí sentí que alguien me estaba siguiendo. Yo volteaba a ver atrás de mí cada 10 segundos. Solo podía ver de reojo a una mujer con un atuendo como de monja, pero cuando volteaba por completo desaparecía. Seguía caminando por el largo pasillo, y cada vez había menos gente. Yo ya estaba nervioso, así que empecé a caminar más rápido. Escuché como unos pasos venían, justo detrás de mí, como persiguiéndome, pero cuando volteaba no había nadie. Llegué por fin a esperar mi metro. Había muy poca gente ahí esperando también, cuando de pronto se me acerca una señora de aspecto muy extraño. Era una señora que estaba haciendo el aseo en ese lugar y me dijo: muchacho, ten cuidado, ella te está acechando, vete directo a tu casa. Yo le pregunté que quién me estaba acechando. Ella me respondió: ya no te puedo decir más, nos está viendo. Y se alejó de mí poco a poco. Yo solo me imaginé que la señora estaba loca y no le di importancia. Mi metro llegó y me subí de inmediato. El vagón iba casi vacío. Solo iban unas 6 personas y una de ellas traía un perro, que casi de inmediato que se subió al vagón, empezó a ladrar descontrolado, viendo hacia el vagón de atrás. La dueña no podía controlarlo y yo volteé a ver hacia atrás. Y ahí estaba, una mujer vestida de monja, viendo hacia donde yo estaba sentado. Yo me sentí incómodo casi de inmediato, pues no dejaba de verme. El perro seguía ladrándole desesperado. La dueña nos pidió disculpas y nos dijo que él no era así, que no sabía qué le pasaba. Nunca había ladrado así en el transporte público. Yo le respondí que no había problema, que tal vez le ladraba a la monja que estaba pegada en la ventana del vagón de atrás. La mujer se asomó y me preguntó: ¿cuál monja? Yo volteé de nuevo y ya no estaba. No se veía nadie en ese vagón, lo cual era muy extraño, pues el metro no se había parado en ninguna estación como para que se pudiera bajar. El perro se tranquilizó y por fin pude llegar a mi parada y descendí del vagón. Y ahí ya no había nadie, más que la poca gente que se bajó junto conmigo. Parecía broma, pero ya no aguantaba las ganas de ir al baño, así que decidí entrar lo más rápido posible, pues aún me faltaba caminar varias cuadras para llegar hasta mi casa. Los baños estaban vacíos por primera vez. Yo hice mis necesidades y cuando me estaba lavando las manos, escuché que alguien se acercaba. Pensé que alguien iba a entrar al baño, pero al llegar a la entrada los pasos se detuvieron. Salí del baño y el lugar parecía abandonado. Ya no había nadie ahí. Así que comencé a caminar rápido, casi corriendo, para salir de ahí pronto. Pero justo enfrente de mí, a unos pocos metros, estaba la mujer parada, con traje de monja, pero no podía ver su cara. Yo la vi y empecé a retroceder lentamente. No me pregunten cómo, pero sabía que quería hacerme daño. Corrí hacia donde pasa el metro de nuevo, esperando que llegara el último metro con gente para poder salir con ellos de la estación y sentirme acompañado. En eso de milagro me topé con un guardia. Me dijo que ya no iba a pasar ningún metro, que estaban por cerrar la estación. Le dije con muchísima pena que si podía acompañarme a la salida, pues me sentía algo inseguro. El guardia muy amablemente accedió y caminamos por los largos pasillos hasta llegar a la salida. Cuando por fin pude salir de allí, le agradecí al guardia y caminé para llegar a mi casa. Ya estaba todo oscuro y sin gente en las calles. Casi era medianoche. Yo iba caminando cuando volví a sentir que alguien me estaba siguiendo. Eso ya era como una pesadilla. Al voltear, vi la silueta de aquella mujer parada atrás de un carro. Yo empecé a correr lo más rápido que pude. Por fin llegué a mi casa y le conté todo a mi mamá, que de inmediato prendió una veladora y puso un crucifijo en la puerta. Ella es muy religiosa y creyente. Me dijo:
Hijo mío, fuiste perseguido por una entidad maligna. Se alimentan de personas buenas y que les temen, débiles de corazón. Pero aquí ya estás a salvo. Yo no sé decirle si creí o no en lo que mi madre me dijo, pero también aquella señora que hacía el aseo me había dicho que algo me perseguía. Nunca supe qué era eso que me acechaba. Saquen sus propias conclusiones. Y como consejo, nunca viajen solos y tarde por la noche en el metro, pues muchas cosas extrañas pasan ahí. Muchas cosas turbias se esconden entre esos subterráneos. Hace un año me mudé a la Ciudad de México. En todo este tiempo solo he tomado el metro en unas pocas ocasiones. Por ejemplo, cuando hay mucho tráfico y me urge llegar a mi trabajo. Cuando recién me mudé, mis compañeros en la oficina me contaban muchas cosas que les habían pasado allí, abajo en el metro. Cosas paranormales o inexplicables. Me dijeron que me anduviera con cuidado cuando viajara por ese transporte, y que evitara hacerlo de noche, pues es cuando más peligroso está, en todos los sentidos. Yo no creía en fantasmas ni nada de eso. Nunca en mi vida me había pasado algo paranormal, y yo soy de esas personas que, hasta no verlo, no lo creen. Pues ahora sí creo, y estoy seguro que sí existen esa clase de cosas. Un día, al salir de mi casa y tomar una de las avenidas de la ciudad, me di cuenta que había pasado un accidente y el tráfico estaba totalmente detenido. Así que dejé mi coche en un estacionamiento y tomé el metro de la línea 2. Y todo bien. Llegué a mi trabajo y todo muy normal. Pero recuerdo que ese día tuvimos junta con nuestros superiores y salimos pasadas de las 10 de la noche. Yo tenía que volver a tomar el metro para poder llegar a donde había dejado mi coche. Ya había muy poca gente esperando el metro. Pero al abordarlo, casi pegado a mí, se subió un hombre vestido de payaso. Yo no le di importancia, pues supuse que simplemente era alguien que venía de trabajar, en alguna fiesta infantil o incluso en algún semáforo. Pero todo cambió cuando aquel hombre no dejaba de verme, todo el tiempo sonriéndome. Iba sentado justo al frente de mí. Me sentía tan incómodo que decidí cambiarme de asiento. Pero aquel hombre también lo hizo junto conmigo. Se volvió a poner en un lugar donde me pudiera ver de frente, y seguía sonriéndome. Ahí la cosa se tornó algo turbia, pues cada vez que había menos gente, llegó al punto en que yo ya estaba molesto por lo que estaba haciendo aquel payaso conmigo. Yo le reclamé que cuál era su problema. En eso quitó la sonrisa de su rostro, y aquella cara amable se tornó en aterradora. Ahora me veía con desprecio y enojado. El metro volvió a detenerse en una estación y el payaso por fin se bajó. Pero la cosa no terminó ahí. De hecho, se tornó mucho más macabra, pues al llegar a la siguiente estación, vi por la ventana que ese mismo payaso estaba ahí, parado a menos de 1 metro de distancia, viéndome por la ventanilla, ahora con una sonrisa macabra. Yo me le quedé viendo muy sorprendido, pues ¿cómo había sido posible que llegara ahí tan rápido? Si se había bajado en la estación pasada y no se volvió a subir al metro. Ahí permaneció, viéndome y sonriéndome, hasta que el metro por fin avanzó de nuevo. Al llegar a la siguiente estación, adivinen, ahí estaba de nuevo, con la misma mirada y sonrisa. A mí me empezó a dar mucho miedo. Si de por sí toda la situación ya era macabra y inexplicable, eso ya no era algo normal, por la forma en que se aparecía, por decirlo de alguna manera. Ya me faltaban 2 paradas para llegar a mi destino, pero iba muy ansioso y asustado, tanto que le hice plática a un señor que se acababa de subir, lo que yo nunca hago, pero me quería sentir acompañado. Cuando llegamos a la siguiente estación, el payaso estaba de nuevo ahí, haciendo lo mismo que ya les conté, pero en esta ocasión,
Le pregunté al señor que si él también lo podía ver. Y él me respondió: no lo mires. Solamente ignóralo y no te va a molestar. Él solo molesta a las personas que le dan la atención y que le tienen miedo. Yo le pregunté de qué estaba hablando, que quién era ese payaso. Él me contó que era un hombre que se vestía de payaso y trabajaba en los semáforos, pero que un día decidió aventarse a las vías y que a partir de ahí se le empezó a aparecer a mucha gente, que para muchos que tomaban esa línea a diario ya era hasta normal verlo de vez en cuando, que de hecho él ya lo había visto varias veces, pero que sabía que no tenía que ponerle atención. De esa manera simplemente desaparecía. Yo no supe si creerle a aquel señor, o si simplemente era una leyenda de las personas que viajan en esa línea o que trabajan allí. Pero es que no había otra explicación. Me bajé por fin en mi parada, agradeciéndole al señor por lo que me había contado. Por suerte, cuando me bajé, aquel payaso ya no estaba. Pero cuando iba caminando a la salida del metro, cuando la gente empezó a irse y cada vez el lugar estaba más vacío, ahí lo vi, parado en medio del pasillo, sonriéndome, diciéndome adiós con la mano, despidiéndose de mí. Yo simplemente lo ignoré y salí corriendo hacia el estacionamiento a tomar mi coche. Ahí fue cuando empecé a creer que esas cosas paranormales existen y que algún día, aunque no lo quieras, te va a tocar vivirlas. No volví a irme jamás de noche en el metro, así que no sabría si se me hubiera aparecido de nuevo, pero no regresaré para averiguarlo. Hola a todos, mi nombre es Elena. Esta historia que estoy por contarles nos sucedió a mí y a mi hija el año pasado, en el metro Pantitlán de la Ciudad de México. Nosotros regresábamos a casa, luego de visitar a mi hermana que estaba enferma. Ya era tarde, eran como eso de las 10 de la noche. La estación estaba ya algo vacía. Nosotras íbamos corriendo para alcanzar el metro, pero cuando llegamos ya habían cerrado las puertas. Así que tuvimos que esperarnos al siguiente. La gente que bajó poco a poco se fue retirando, y de repente se quedó sola la estación. Mi hija y yo estábamos tomadas del brazo, pues nos da miedo andar a esa hora en la calle, cuando de pronto vimos a una mujer acercarse. Traía un vestido marrón largo e iba descalza. Su cara se le veía muy pálida y triste. Pasó justo enfrente de nosotras. Yo hice a mi hija para atrás, pues a la mujer parecía no importarle que estuviéramos ahí. Casi choca con nosotros, y siguió caminando unos pasos más. En eso se escuchó que ya venía el metro. Mi hija me apuntó hacia la señora y me dijo: «Mamá», con voz temblorosa. La señora estaba al borde de las vías. Ya había cruzado la línea amarilla. En eso llegó el metro y la señora se aventó. Mi hija gritó muy fuerte. Yo me quedé en shock, porque la señora se desvaneció al chocar con el metro. No sé ni siquiera cómo explicarlo. Todo fue muy rápido. Mi hija tenía su mano tapando su boca, casi llorando del susto. Yo solo veía fijamente las vías, en un estado de shock. El metro se fue y nosotras no pudimos ni movernos, así que no nos pudimos subir. La gente que bajó otra vez se fue retirando poco a poco, hasta que otra vez el lugar quedó vacío. Cuando por fin reaccionamos mi hija y yo, ella me preguntó: «Mamá, tú también la viste, ¿cierto? ¿Se aventó?». Yo le dije que sí. La solté del brazo y me acerqué poco a poco al borde para ver las vías. Y ahí no había nada. Nadie que se hubiera aventado. Ni un solo rastro. Si yo hubiera ido sola, hubiera pensado que estaba loca. Pero mi hija también la vio. Yo estaba demasiado asustada. Tomé a mi hija del brazo y decidimos salir de la estación y tomar un taxi. Pero antes de salir, un guardia me preguntó que si necesitábamos ayuda, pues mi hija iba llorando y temblando. Yo le dije lo que acabábamos de vivir, y el señor me respondió: «Sí, yo también la he visto.
y muchos de los compañeros también. Se rumora que es el alma de una mujer que se lanzó a las vías hace años. Como ya dije, muchos de los que trabajamos aquí la hemos visto. Qué pena que les haya tocado a ustedes verla también. Nosotros nos retiramos y aún seguimos recordando con miedo aquel acontecimiento. Solo puedo pensar, pobre mujer. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Esta historia me es muy difícil de contar, pues lo que me pasó solo poca gente lo sabe, y fue muy aterrador. Soy Alex y esto me sucedió en el subterráneo de la Ciudad de México. Yo abordé el metro en Pantitlán. Venía saliendo de un toquín con mis amigos. Tenemos una pequeña banda de rock y ensayábamos hasta tarde en la casa de uno de ellos. Ya eran las 11 de la noche. Yo tenía mis audífonos puestos y acostumbraba a escuchar música en volumen muy alto, pero recuerdo que me quedé dormido. Al despertar ya no había nadie en el vagón. El metro se estaba deteniendo en una estación. Vi mi reloj y bajé de inmediato porque sabía que ya me había pasado de mi parada y necesitaba volver. Estaba algo confundido, pues recién me había despertado. En eso escuché que el metro se fue, pero cuando abrí bien mis ojos, me di cuenta que estaba en una estación abandonada. Solo podía ver una pequeña luz encendida. El lugar era muy oscuro y estaba muy descuidado. Estaba completamente desolado. No había un solo letrero, ni siquiera decía el nombre de esa estación. Saqué mi celular para llamar a mis amigos, pero no había señal. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. No sabía qué hacer ni entendía por qué el metro se había parado ahí. Todo era muy confuso. Yo volteé a ver a mi reloj, pero se había parado. Me marcaba la hora que era cuando me había bajado de ahí. Revisé mi celular y le pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo era posible que se hubiera detenido la hora en los dos relojes? Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. No entendía nada. Yo me asusté muchísimo e intenté buscar la salida, pero no había. Caminé por toda la estación para ver si encontraba una salida, pero no encontré accesos abiertos por ningún lado. La estación estaba sellada. Decidí recorrer las vías hasta llegar a la próxima estación o encontrar alguna salida de emergencia. Caminé por mucho tiempo en la oscuridad, solo con la luz de mi teléfono. Así seguí caminando, hasta que pude ver una luz muy tenue al fondo. Creí llegar a la siguiente estación y me apresuré para por fin salir de ese lugar tan tenebroso. Pero cuando logré acercarme, me di cuenta de algo. Había regresado a la misma estación. ¿Cómo maldita sea era posible eso? Recorrí por mucho tiempo las vías en una sola dirección y volví al mismo lugar. Se me acabaron las ideas y lo único que me quedaba era esperar, para ver si pasaba algún metro que me sacara de ahí. Pero empecé a perder las esperanzas, pues sabía que dentro de poco todas las estaciones cerrarían y no abrirían hasta la siguiente mañana. Yo me movía de un lado a otro buscando señal, pero nada funcionaba. De pronto, allá en el fondo, logré ver una silueta de una niña pequeña, parada en el otro extremo de la estación, sin moverse. Yo estaba aterrado. Sabía que no era nada bueno, pues ¿quién podía haber dejado a una niña pequeña en ese lugar tan oscuro? Sin mencionar que la niña no lloraba ni hacía ningún ruido. Solo estaba parada, viéndome, sin moverse ni hacer nada. Me entró una sensación de pánico y empecé a gritar desesperado para ver si alguien arriba podía escucharme. Grité mucho, pero era inútil. Nadie me escuchaba. En eso volteé la vista hacia donde estaba la niña, pero ya había desaparecido. No supe ni cómo ni a dónde fue. No hizo ruido. Solo desapareció. El tiempo pasó y ningún metro llegaba. Yo me senté a esperar, pues no podía hacer nada más. Así que decidí grabar el lugar, para poder tener evidencia. Así que eso hice.
Estaba caminando y grabando absolutamente todo. Pero al hacer esto, escuché unos pequeños pasos atrás de mí y sentí que alguien o algo estaba detrás de mí. Yo maldije y me puse a correr casi llorando hacia el otro extremo, hasta llegar hasta el fondo. En eso volteé y vi a lo lejos a esa niña alejándose lentamente, perdiéndose en las sombras, desapareciendo. Estaba cansado física y mentalmente, así que me senté recargado en una pared llorando hasta quedarme dormido. No sé ni cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté vi el metro estacionado enfrente, con las puertas abiertas. No había nada de gente, pero yo me subí corriendo. Me sentía tan aliviado de sentirme algo protegido en ese vagón. Me bajé en la siguiente estación. Era justo mi parada. Al bajarme le pregunté la hora a la primera persona que me encontré, y me dijo que eran las 11:15, justo la hora en la que me bajé del metro a esa estación abandonada. Yo me quedé sorprendido, pues el tiempo literalmente se detuvo en todo el tiempo que yo estuve ahí atrapado. No podía creerlo. De inmediato saqué mi celular para revisar el video que había grabado en esa estación, pero ya no estaba. Era como si nunca lo hubiera grabado. Al día siguiente les conté a mis amigos todo lo que me sucedió. Sabía que se burlarían de mí, pero fue todo lo contrario. Uno de ellos me dijo que él había escuchado de la estación fantasma. Dicen que es una especie de limbo, donde el tiempo se detiene. Solo almas en pena están atrapadas ahí, que perdieron la vida y aún no saben lo que les ocurrió. Son muy pocos los que han contado que se han bajado por error en esa estación. Y pues bueno, a mí me tocó. Dicen que tal vez me quedé dormido en el camino y que lo soñé, pero no. Yo sé lo que vi. Gracias por escucharme. Buenas noches. Esta historia me pasó a mi amiga y a mí. Ambas trabajamos en un restaurante y salimos ya muy noche. Siempre tomamos el metro juntas, ya que, siendo mujeres, a esas altas horas de la noche puede ser muy peligroso. Ella vive cerca de mi casa, pero se baja una estación antes que yo. En fin, una noche tomamos el metro como cualquier otro día. Para ser más específica, la estación de la Barranca del Muerto. Esa noche no había gente a nuestro alrededor, ya que eran las 11 de la noche y a esa hora va muerto. Estábamos las dos paradas esperando, platicando como siempre lo hacíamos, de cómo había estado nuestro día y riéndonos por cosas que habían pasado ese día en el restaurante, cuando de la nada vimos un niño solo del lado del otro vagón. Estaba de espaldas, así que no pudimos ver su rostro, pero era un niño como de 5 o 6 años. Mi amiga y yo nos sorprendimos, porque al parecer el niño estaba completamente solo. Mi amiga le preguntó si se encontraba bien y que dónde estaban sus padres. El niño no respondió, ni siquiera nos volteó a ver. Mi amiga me volteó a ver y me preguntó que qué debíamos hacer. Le dije que lo reportáramos a un guardia, pero no había ni uno en nuestro alrededor. Así que le volví a gritar: «Hola, ¿necesitas ayuda? ¿Estás perdido?». Pero otra vez no hubo respuesta. Nosotras nos preocupamos y a este punto ya estábamos pensando ir del otro lado del vagón para poder ayudarlo, preguntarle su nombre y poder llevarlo con la autoridad, para que encontrara a sus padres. Pero en eso el metro pasó. Mi amiga y yo decidimos no subirnos, pues no queríamos dejar al niño solo, ya que allá abajo es muy peligroso. Cualquier persona podría llevárselo. Así que esperamos a que el metro se fuera para poder decirle que íbamos a ir a donde él estaba. Pero cuando el metro se fue, el niño ya no estaba. En esos segundos que el metro había estado atravesando, el niño desapareció. Mi amiga y yo nos preocupamos. Pensamos que alguien se lo había llevado, pues era muy pequeño para poder moverse. Fue muy rápido. Estábamos a punto de salir de la estación para reportar el hecho cuando lo volvimos a ver. Estaba parado de espaldas en las escaleras. Nosotros nos sorprendimos, ya que era imposible que hubiera llegado al otro lado del metro en tan poco tiempo. Pero allí estaba.
Viéndolo de cerca era un niño con tez muy pálida. Le podías ver las venas, de pelo negro y pequeño de estatura. Mi amiga le preguntó, ¿cómo te llamas? Pero el niño no respondía ni volteaba a ver. Era como si no nos escuchara. Así que nos acercamos un poco más a él. Mi amiga le volvió a hablar y se acercó un poco más. Cuando intenta tocarle el hombro para que volteara, el niño soltó un grito aterrador, como un chillido que era hasta diabólico. Mi amiga corrió y casi se cae de las escaleras. Íbamos corriendo sin parar y esperando que el metro estuviera ahí para poder subirnos rápido. Mientras corríamos volteé para ver si el niño, o lo que fuera eso, venía detrás de nosotros, pero ya no había nadie. Llegamos a la parada del metro, pero no llegaba aún. Mi amiga estaba pálida de miedo. Me gritó, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo le respondí, no sé, pero eso no era un niño. No sé qué era, pero un niño no. Seguimos esperando hasta que por fin llegó el metro y nos subimos de inmediato. Mi amiga seguía muy asustada y sus manos le temblaban. El metro iba vacío, solo éramos nosotras y una señora que era vendedora ambulante, ya que traía su mercancía. Yo estaba tratando de tranquilizar a mi amiga, diciéndole que ya había pasado, que ese niño no nos había seguido y que todo estaría bien. Cuando la señora de la nada nos dijo, ¿lo vieron, cierto? Vieron al niño de pelo negro. Yo le respondí, ¿cómo sabe eso? Me dijo que no éramos las únicas a las que ese niño se nos había parecido, que a ella y a varias personas que ella conocía, que frecuentaban mucho esa estación, también se les había parecido, que siempre salía por las noches y cuando no había gente, cuando las personas estaban solas, como si le gustara asustar, como si eso le provocara placer. Nos preguntó, ¿le vieron la cara? Nosotros le dijimos que no. Nos dijo, tuvieron mucha suerte. Si se lo hubieran visto, yo creo que a tu amiga le hubiera dado un infarto. Las personas que se le hemos visto no hemos podido borrar esa imagen de nuestras mentes. Tiene unos ojos grandes, pero completamente negros. No tiene nariz y tiene una sonrisa gigante, malvada, burlesca. Su piel es pálida y puedes ver sus venas moradas. Es como si estuvieras viendo un cadáver, pero es malévolo. Esa cosa es malévola. Lo puedes sentir. Tuvieron mucha suerte y les recomiendo que no anden solas por la noche en esta estación, pues tal vez a la próxima, si les muestra su cara, y si lo hace, les aseguro que eso las perseguirá por el resto de sus vidas. Mi amiga le dijo que si creía que era un fantasma o que si sabía quién había sido ese niño. La señora nos contestó que no sabía la historia, pero que sin duda alguna no era un niño, o que si algún día lo fue, ya no lo era, que era una presencia muy maligna y que era mejor que no lo tomáramos a la ligera y que hiciéramos caso en no volver sola a esas horas, pues a la próxima vez no correríamos con tanta suerte, ya que una de sus amigas, que también era vendedora, le había contado que en esa estación habían sucedido varios sucesos trágicos, como que algunas personas se lanzaban frente al metro, y que todo eso sucedía de noche, cuando no había testigos. Su amiga estaba segura que era ese niño quien los empujaba, o quien los obligaba a saltar, pues era demasiada coincidencia que a todas esas personas se les encontró con los ojos abiertos y una expresión de terror en sus miradas, como si hubieran visto algo antes de fallecer. La señora se bajó del metro diciéndonos, acuérdense de lo que les acabo de contar, no lo tomen a la ligera y cuídense mucho. Adiós. Nosotras estábamos muy asustadas y, por supuesto, que después de lo que nos había pasado, no volvimos a entrar a esa estación. Preferíamos tomar un Uber que nos acercara a otra línea del metro, aunque nos saliera más caro. Nos sentíamos mucho más tranquilas. Así que si ustedes viajan por esa línea, es mejor que no lo hagan por la noche y mucho menos a solas.
Hola, me llamo Mari Carmen y esta fue mi experiencia en el metro de la Ciudad de México. Todos los días madrugaba para llegar a mi trabajo a tiempo y tomaba el metro porque es lo más económico y rápido aquí en la ciudad. Un día por la mañana, aún no amanecía y seguía estando muy oscuro. Yo llegué a la estación como de costumbre. Antes de eso tuve que pasar al baño de emergencia, pero cuando salí mi metro se estaba yendo junto con la gente que había llegado cuando llegué. Así que me tocó esperar el siguiente completamente sola. De pronto escuché como alguien me chistaba. Se escuchaba algo como ch ch, y continuó así por unas 2 veces más. Yo volteaba a todos lados, pero no había absolutamente nadie. Para este punto yo ya empezaba a sentir miedo, pues el metro aquí no es muy seguro. Pasaron unos segundos y le volvieron a hacer ch ch, pero después de eso vinieron unas risas, como burlándose de mí. Eran risas de mujer. Yo caminé por el pasillo, pero estaba completamente sola. Mi metro no llegaba y yo me ponía cada vez más nerviosa. Cuando de pronto escuché pasos viniendo del pasillo. Me tranquilicé porque pensé, ahí viene más gente, por fin. Podía escuchar claramente cómo los pasos se acercaban, pero nunca salió nadie del pasillo. Así que decidí asomarme. Y no había absolutamente nadie. Yo corría donde estaba esa parada esperando el metro y tenía tanto miedo que decidí marcarle a mi hija, que aún dormía en casa, para que me hiciera compañía, aunque fuera por el celular. Le conté lo que me estaba sucediendo y me dijo que me tranquilizara, que ya no debía tardar el metro, cuando de la nada se escuchó un grito, más bien un lamento. Fue tan fuerte que el eco era interminable. Hasta mi hija se asustó y me preguntó que qué había pasado, que si todo estaba bien, pues también pudo escucharlo. Yo no supe qué contestarle, pues es que ahí no había absolutamente nadie. Por fin llegó mi metro. Me subí y le dije a mi hija que ya estaba bien. Colgué, pero no podía dejar de pensar en eso que había estado escuchando. Tenía mucho miedo de pensar que había sido algo paranormal, pues se dice que en esa estación, la Barranca del Muerto, durante la Revolución se había utilizado como fosa común, y yo no era la única que le habían pasado cosas así en ese lugar. Nunca supe qué fue todo eso que escuché, pero eso sí, nunca volví a perder el metro, ni a quedarme sola en esa estación. Yo fui guardia de seguridad en una de las estaciones del metro de la Ciudad de México, y les puedo asegurar que a mí y a mis compañeros nos pasaban muchas cosas extrañas en ese lugar, cosas inexplicables y sí paranormales, pero la que me dejó marcado fue esta que les voy a contar. Una noche yo hacía mi rondín, ya no debía estar nadie en la estación, cuando veo a una señora a lo lejos saliendo del baño. Le dije, señora, ya no puede estar aquí, estamos por cerrar la estación, pero no me contestó. Siguió caminando en dirección a las vías del metro. Yo le repetí, señora, ¿me escuchó? Tiene que salir de la estación, ya no va a pasar ningún metro. Pero la señora me ignoraba por completo. Seguía caminando sin voltear. Y yo ya me estaba molestando, ya quería irme a mi casa. Así que la seguí para pedirle que por favor abandonara la estación. Pero la señora desapareció mientras caminaba. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. La busqué por todos lados, pero no había rastro de ella. Fui a checar las cámaras de seguridad para ver dónde se había ido, pero me quedé impresionado cuando al revisar los videos solo se leyó, hablando solo, pues en ningún momento aparecía la señora en el video, desde que la vi salir del baño hasta que desapareció. Esto es una historia real que hasta la fecha me sigue dando miedo contar. En ese lugar pasan muchas cosas, pues como les comenté, mis compañeros de trabajo también han visto o escuchado cosas cuando el metro está vacío. Espero les haya gustado mi historia. Buenas noches. Yo tomo de lunes a viernes el metro Pantitlán para ir a mi trabajo desde hace 4 años. Y sí es verdad que cosas extrañas pasan ahí, pues platicando con mis compañeras de trabajo compartimos anécdotas que nos han pasado a todos.
pero en la que coincidimos, que a la mayoría nos había pasado, fue que en la estación de Tacubaya, que es la que tomamos cuando salimos del trabajo para abordar el metro, a altas horas de la noche, cuando está casi vacío, se escuchan voces, susurrando cosas macabras. Esta anécdota fue de la primera vez que la llegué a escuchar. Recuerdo que salí de mi trabajo ya muy tarde. Bajé hacia la estación y estaba esperando que llegara el metro. Casi no había nadie. Solo algunas 5 personas en toda la estación, más el guardia de seguridad. Yo estaba en mi celular, parada a unos metros de la línea de seguridad, cuando de pronto escuché que alguien, más bien que varias personas, me susurraban muy cerca, diciéndome que saltara. Me decían cosas como: no tengas miedo, hazlo ya, salta. Yo volteaba a todos lados asustada, pues no había nadie alrededor ni cerca de mí. Algunas personas empezaron a verme raro, por cómo estaba volteando a ver a todos lados, y con mi cara de susto, incluyendo el guardia. Por fin llegó mi metro y me fui a mi casa muy asustada. Después de esa vez, solo como 2 ocasiones más volví a escuchar aquellas voces, hasta que ese día, platicando con mis compañeros de trabajo, contando nuestras anécdotas en el metro, sin yo haberlos contado aún esa experiencia, ellas empezaron a contar que les había pasado exactamente lo mismo. Y al último nos dimos cuenta que a todas nos había pasado. Una de ellas decía que tal vez por eso mucha gente se quitaba la vida en esa estación, pues ya habían ocurrido varias tragedias por ese mismo motivo. No sabemos quiénes son esas voces. Solo sabemos que, por lo que dicen, son muy malignas, que muy seguramente han provocado el fallecimiento de muchas personas. Jamás sabremos todo lo que habita ahí abajo, pero tengan mucho cuidado cuando viajen en el metro de esta ciudad. Hace unos meses iba en la estación del metro Indios Verdes, en la Ciudad de México. Iba saliendo de la universidad e iba a mi casa. Eran como las 8 de la noche. Al bajar a mi parada vi a mi mejor amiga de la prepa. Estaba esperando para abordar el metro del que yo me bajé. Ella se me quedó viendo desde lejos y me saludó con la mano, pero sin sonreírme. Más bien se veía algo triste. A mí eso se me hizo extraño, pero aún así le devolví el saludo y le sonreí. Después ella abordó el metro y solo la vi a través de la ventana del vagón, cómo se iba alejando en el metro. Yo me fui caminando a mi casa y cuando llegué saludé a mi mamá, quien estaba en la sala. Pero había algo extraño. Estaba con cara de preocupación y muy nerviosa. Yo le pregunté que qué le sucedía. Me dijo que a ella nada, pero que me tenía que dar una mala noticia. Yo sentí una presión en el pecho. Me asusté mucho y le dije que me dijera ya sin pensarlo tanto, pues mi corazón empezó a latir muy fuerte. Ella me dijo que se había enterado que mi amiga Jackie había fallecido. Había tenido un accidente automovilístico la noche anterior, que lo acababa de ver en las noticias. Yo me quedé pasmada, sin poder hablar, pues esa Jackie era mi amiga de la prepa, la que acababa de saludar hacía unos minutos en el metro. Ya después de digerir todo lo que había pasado y hablándolo con mi mamá, ella me dijo que tal vez Jackie solo quería despedirse de mí, pues éramos muy unidas, pero al entrar a diferentes escuelas, cada quien tomó su rumbo y nos distanciamos un poco. Aún contándoles esto, sigo impresionada de que pude ver por última vez a mi amiga difunta. Hola, soy Saúl y vivo en la Ciudad de México desde hace algunos años. Me mandaron para acá en la empresa para la que trabajo. Ha sido un poco difícil adaptarme, ya que yo soy de una ciudad muy tranquila y pequeña. Y aunque me gusta mucho esta ciudad, hay cosas en las que no termino de acostumbrarme,
como por ejemplo viajar en el metro. Verán, esto me pasó hace apenas un año, y me tomó tiempo volver a querer pisar un vagón. El metro de por sí ya es aterrador, y más por las noches, que es cuando yo salgo de trabajar, para ser exacto a las 9 de la noche, y a esa hora el metro ya está medio vacío, pero ese día estaba más vacío de lo normal. Yo salí como todos los días de mi trabajo. Me dirigí hacia el subterráneo y pude ver cómo toda la gente que venía del metro, al que yo iba a abordar, se estaba bajando y saliendo de la estación. Se estaba quedando vacío. En el vagón solo iba una señora con su hija pequeña, un joven y yo. Todo iba normal, hasta que subió una mujer completamente vestida de negro. Parecía que venía de un funeral, con unas gafas de sol oscuras que impedían ver sus ojos, y se sentó justo enfrente de la señora con su hija. La niña comenzó a hacer señas de saludo justo al lado de la mujer que se acababa de subir, sonriendo y mostrando su peluche de una película animada. Su mamá le decía que ya se calmara, que dejara en paz a la señora, la cual no tenía ninguna expresión en su rostro. Parecía no importarle nada de lo que hubiera alrededor. La niña continuaba moviendo su peluche y viendo hacia enfrente, riéndose y sin despegar la vista de ahí. Pero no miraba a la señora, miraba justo a su lado. La mamá ya molesta le dijo: «Katia, ya estate quieta por favor o te voy a quitar ese peluche». A lo que la niña le respondió: «Mamá, es que la niña le gustó y quiere que se lo preste». Ella le preguntó que cuál niña. Allí no había nadie. La niña escuché que le contestó: «Sí, mami, esa niña que viene con su mamá», apuntando a la mujer de enfrente que se acababa de subir. La mujer volteó por primera vez a ver a la niña y empezó a llorar desconsoladamente. La señora que venía con la niña le preguntó que si se encontraba bien, a lo que la mujer le respondió: «Perdón, es que vengo de enterrar a mi hija pequeña, y gracias a su niña puedo saber que ella viene aquí conmigo». La señora no le respondió nada, solo cargó a su hija y salieron del vagón en la siguiente parada, junto con el otro joven que venía con nosotros. La mujer y yo continuamos solos por 3 estaciones más, pero no les puedo explicar lo incómodo que me sentía, y con algo de miedo también, por lo que acababa de pasar. La señora seguía llorando, pero sonriendo, viendo a un lado de ella, y yo ya quería bajarme, pues cada vez se sentía más tenso el ambiente. Por fin llegué a mi parada. Bajé del vagón y solo pude alcanzar a ver a esa mujer platicando sola y sonriendo, hasta que el metro se fue y ya no pude verla. Llegué a mi casa y solo pude pensar que los niños son mucho más sensibles y pueden ver cosas que nosotros no. Así como esa niña había visto y reído con la hija difunta de esa mujer. Les saluda Antonio. Mi experiencia ocurrió en el metro de la Ciudad de México, en el Pino Suárez para ser más específico. Yo regresaba a casa después de un día laboral, pues soy vendedor ambulante. No recuerdo bien la hora, pero ya pasaban de las 10 de la noche. En el vagón que me subí veníamos solamente unas 5 personas. Todos nos veíamos ya cansados, solo deseando llegar a casa. El metro arrancó, pero a los pocos segundos se escuchó un ruido muy fuerte y el metro se detuvo. Yo me asusté mucho, pues aquí ya han pasado varios accidentes en el metro, y no paranormales necesariamente. De pronto se escuchó en la bocina que el metro había tenido una falla eléctrica, que esperáramos un poco, y pronto nos iríamos. Todos hicimos cara de molestia, pues como dije ya era muy noche. Ya todos queríamos llegar a casa. Estábamos en el túnel, y no se veía nada afuera. Estaba completamente oscuro, cuando de pronto se empezaron a escuchar gritos muy fuertes pidiendo ayuda. Venían de afuera. Todos nos volteamos a ver y poníamos atención para ver de dónde venían. Una señora que iba en el vagón dijo: «Eso es aquí afuera». Todos nos asomamos por las ventanas, pero no se podía ver nada. Los gritos cada vez se hacían más fuertes y más desgarradores. Pedían auxilio. Se podía notar el sufrimiento en sus voces. Nosotros no sabíamos qué hacer. Parecía que éramos los únicos que escuchábamos eso, ya que íbamos en el último vagón. Volteamos a ver a las personas del siguiente, pero estaban como si nada. Parecía que ellos no escuchaban. No teníamos idea de qué hacer.
Yo recuerdo que saqué mi celular para grabar y tener evidencia. En eso un joven se levantó y alusó con la linterna de su teléfono hacia la parte de atrás, donde ya solo habían vías, pero se podía ver muy poco. De pronto un señor que se estaba asomando gritó: «Vi a alguien pasar. Está allá afuera». Nosotros corrimos a asomarnos a la parte de atrás, pero no pudimos ver nada. Los lamentos seguían. Todos ya estábamos muy nerviosos, cuando de pronto sentimos cómo el vagón empezó a tambalearse, como si alguien lo estuviera moviendo desde afuera. Nosotros corrimos a sentarnos y una señora les tocaba a los del vagón de enfrente. No sabía para qué lo hacía si ellos también estaban atrapados. No podrían ayudarnos. Pero es que en esos momentos uno se bloquea. El joven decidió marcar emergencias y contar lo sucedido, pero en eso el tren se encendió. Por fin se empezó a mover y nos fuimos de ahí. Ya no se escucharon esos gritos pidiendo auxilio, ni se movía el vagón. Por fin llegamos a nuestro destino, y todos bajamos apresurados de ahí. Nunca supimos qué había sido aquello que escuchamos, ni quién o qué era lo que había movido nuestro vagón, como pidiendo ayuda. Yo revisé el video que había grabado, pero ahí no se podía escuchar nada, más que las voces de los que veníamos adentro del vagón. Yo me sorprendí muchísimo. Estoy seguro de que ninguno de los que vivimos esa situación pudo dormir esa noche. A mí solo me queda pensar que tal vez eran almas en pena, pues los metros de la Ciudad de México tienen mucha historia y muchos accidentes también. Se presta para que energías oscuras los habiten. Me llamo Liliana. Buenas noches a todos. Hace ya 2 años que me pasó esto, pero aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Verán, yo iba muy temprano a mi trabajo. Debían ser como las 6 de la mañana. Me subí al metro Barranca del Muerto, en la Ciudad de México. Iba muy poca gente. Yo me senté hasta el fondo, como de costumbre, pues me siento más segura. Vi que a mi lado iba un señor acostado en 2 asientos. Yo no lo había visto hasta que me senté en los asientos de al lado. En eso el metro arrancó y el señor se despertó. Era un anciano y le calculé unos 80 años. Vestido humildemente, pero muy limpio. De repente me preguntó: «Mija, ¿sabes en dónde estamos?». Yo le respondí que nos encontrábamos en la estación Barranca del Muerto, y le pregunté que hacia dónde se dirigía. Él me contestó que se le había olvidado, que estaba algo desorientado. Le dije que no se preocupara, que llegando a la estación donde me tenía que bajar, se bajara conmigo, para pedir ayuda a algún guardia, que lo ayudaran a llegar a su casa. Él me dio las gracias, y me dijo que no tenía familia, pero que sí deseaba regresar a su casa. Después de eso, el señor volvió a cerrar los ojos. Pasaron unos minutos y por fin había llegado a mi estación de destino. Yo le dije al señor que ya habíamos llegado, pero el señor no despertó. Lo moví lentamente con mi mano para despertarlo, pero no reaccionaba. En eso se cerraron las puertas del metro. Ya no alcancé a bajar, pero eso era lo que menos me importaba. El señor no reaccionaba. Lo moví esta vez más fuerte y le hablaba en voz alta, pero el señor ya no se movía. Unas personas que iban en el vagón me preguntaron que qué le pasaba al señor. Yo les pedí que me ayudaran porque me estaba asustando. En eso vinieron más personas hacia atrás y uno de ellos, que traía uniforme de enfermero, le tocó el pulso. Dijo que el señor ya estaba muerto. Además estaba muy frío. Dijo que él creía que ya llevaba varias horas sin vida por su color de piel. Yo le dije que eso era imposible, pues acababa de hablar con él. Todos se me quedaron viendo con cara de confusión. El enfermero insistía que ya llevaba varias horas fallecido. No supe quién, pero alguien llamó a emergencias, y cuando llegamos a la siguiente estación, ya había guardias afuera esperando que el metro llegara. Nos hicieron bajar a todos y subieron ellos y paramédicos a bajar al señor, quien en efecto ya estaba sin vida. Yo quería llorar, aunque no lo conociera. Me quedé allí todo el tiempo que lo tenían en la ambulancia. Los oficiales no me dejaban acercarme. Cuando vi a un forense salir, le pregunté que cuánto tiempo llevaba el señor sin vida. Me respondió que por lo menos tenía 12 horas, que ya iban a investigar porque
Ningún guardia lo vio antes de cerrar la estación, pues había durado toda la noche ahí sin vida. Yo me retiré del lugar con un nudo en la garganta y con una impresión muy grande, pues yo había platicado con el señor, ya sin vida.